Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este lugar, en este tiempo de adoración, de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Y les mandamos un cordial saludo de este bello puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, hoy 24 de mayo del 2020. Un día que el Señor preparó para la alabanza de su nombre, para la alabanza de su gloria. Estamos muy contentos, estamos muy felices porque Dios nos permite podernos reunir por medio de este recurso, por medio de este medio, para poder llevar la palabra del Señor y para podernos reunir también ahí desde sus casas, de la sala, comedor, donde tú te encuentres en este día para alabar su bendito nombre. Hay una alabanza que se envió previamente a esta predicación que se titula Es más que palabras. Un canto donde nos muestra que cuando venimos delante del Señor nos faltan palabras para agradecer sus misericordias, sus bondades, sus bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros. También es un momento donde tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables ante esta pandemia que tenemos el día de hoy. Durante esta semana hemos visto los noticieros que muy probablemente se extienda esta pandemia, probablemente por algunos meses más. Nosotros como cristianos sabemos y entendemos que el Señor está en control de todo, que en su soberanía y en su providencia Dios nos permite vivir esta circunstancia. Y aún en todo esto es para su gloria y para su honra. Y en esta tarde quiero compartir el mensaje de la palabra de Dios, continuando con esta serie titulada Intimidad con Dios. Haciendo un pequeño resumen de los títulos de los sermones pasados, hemos estado viendo cómo la intimidad requiere un compromiso con Dios. También hemos visto que la intimidad requiere tiempo de calidad con Dios. También vimos que la intimidad requiere venir delante de su presencia con humillación. Como decía el salmista en el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado. Y bueno, el día de hoy, el título de este sermón se llama La intimidad requiere disciplinas. Disciplinas sin duda que comiencen del interior hacia el exterior. Disciplinas espirituales que nos ayuden a mantener esta intimidad y esta relación con Dios. Y es por eso que quiero, antes de comenzar, antes de continuar, venir delante de la presencia del Señor y pidamos la dirección de su Santo Espíritu, para que sea su palabra la que nos hable, nos dirija, nos enseñe, pero también nos confronte, nos aliente, nos traiga esperanza. Así que les pido por favor que oremos ahí donde ustedes están con esa actitud de adoración. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de un domingo más poder abrir nuestros labios, abrir nuestros ojos y ver tus grandes misericordias y tus grandes bendiciones para con cada uno de tu pueblo. Gracias, Dios, por tu iglesia Cristo Vive, que ahí desde sus casas, desde sus hogares, están adorando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por esos pequeñitos que están creciendo y escuchando de tu palabra. Permite, Señor, que pongan atención a tu mensaje. Padre Celestial, te rogamos por aquellos siervos tuyos que también están predicando y compartiendo la palabra por estos medios. Señor, envía palabra fresca, envía una palabra, Señor, que avive nuestros corazones,
que sacuda todo temor, todo pánico, toda incertidumbre de nuestras vidas. De tal manera, Señor, que podamos estar en paz contigo, en paz con los demás, en paz con nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es un alimento, es vida para nuestros corazones sedientos y hambrientos de ti. Ayúdanos, oh Dios, que con tu palabra podamos caminar, Señor, en medio de esta contingencia, con valentía, erguidos, Señor, mostrando, Padre Celestial, la victoria que tú nos has dado en medio de todas estas enfermedades, virus, conflictos, contiendas. Gracias, Dios, porque tú vas al frente. Gracias, Dios, porque tú nos diriges. Gracias, Dios, porque en medio de nuestras debilidades tú nos fortaleces. Gracias, Dios, porque solamente a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Como les decía, el día de hoy vamos a compartir el tema, por si están haciendo sus anotaciones. La intimidad requiere de disciplinas. Y me refiero a aquellas disciplinas o hábitos que toda persona, todo creyente, todo seguidor de Cristo debe tener continuamente. No tan solo los domingos. Y me refiero a que en muchas ocasiones nos levantamos muy temprano porque sabemos que el domingo es día de alabar al Señor y termina el servicio y pareciera que no ha pasado más. Un domingo más, un domingo de servicio, y continúa nuestra vida como el resto de la semana. Fíjense que en la Biblia encontramos muchos personajes, por ejemplo en el Antiguo Testamento, que nos han enseñado a base de sus actitudes, virtudes o sus disciplinas, grandes experiencias que vivieron en relación con Dios. Pero también hemos visto en las Escrituras a grandes personajes que han cometido grandes errores, que han cometido pecado delante de Dios. La semana pasada hablábamos de aquel que andaba conforme al corazón de Dios, de aquel que escribió muchos salmos y cánticos al Señor. Sí, me refiero de David. Y aún hablando de este hombre, podemos aprender el día de hoy muchas actitudes y muchas situaciones que podemos evadir. Por eso digo que la palabra del Señor para nosotros es una enseñanza constantemente. La palabra del Señor nos enseña como un espejo. Cuando tú y yo salimos a algún lugar, siempre tratamos de dar un vistazo al espejo para ver cómo vamos arreglado, cómo salimos arreglado para el lugar a donde vamos a ir. Aquellas damas que les gusta lucir su belleza, ver si no se les corrió el rímel, ver si van un poco despeinadas, o aquel caballero que tal vez se compuso mal la corbata y da un ajuste. Lo mismo sucede con la palabra de Dios en estos tiempos. Es un espejo para nuestras vidas. Muchos de nosotros vivimos con incertidumbres. ¿Qué va a pasar con esta contingencia? ¿Qué va a suceder con aquellas personas que se mueren? ¿Qué va a pasar con este desempleo, con esta inseguridad? ¿Qué es lo que viene para Coatzacoalcos? ¿Qué es lo que viene para nuestra ciudad? ¿Qué es lo que viene para mi vida?
La palabra del Señor siempre trae un refrigerio, siempre trae alimento para nuestra alma. Por eso les digo, la palabra del Señor es tan importante para la vida del ser humano. Si bien es cierto, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero esto solamente lo vamos a encontrar por medio de las Escrituras. Y es que, amados hermanos, amigos, iglesia que nos está viendo y escuchando, la palabra del Señor para nosotros es como una regla donde podemos conducirnos, donde podemos medir nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria, nuestra relación con Dios y con los demás. Es la misma palabra la que nos confronta, es la misma palabra la que nos da vida, es la misma palabra la que aumenta nuestra fe, es la misma palabra que nos reconforta en los momentos de debilidad. Hay un personaje que en lo personal me encanta leerlo, y me refiero a Daniel, el profeta Daniel. Y el día de hoy quiero que me acompañen a leer los primeros 11 versículos del capítulo 6 del libro de Daniel. Es una historia fascinante. Me encanta la vida de este hombre porque nos enseña una vida disciplinada, una vida responsable, una vida y una conducta delante de Dios por todas las edades, desde su adolescencia hasta su adultez. Esta relación que tenía con su Dios tan importante para él. Quiero que me ayuden a leer los primeros 11 versículos de este capítulo 6 del libro de Daniel. Dice así la palabra de Dios, yo lo voy a leer, ustedes lo van siguiendo con su vista. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el palacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que dan hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Palabra
palabra de Dios. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que Daniel halló gracia delante de este rey Darío, de este imperio de Persia y Media, y lo había puesto en un lugar muy importante. Se cree que Daniel tenía la edad entre los 70 y 80 años y era una persona íntegra, era una persona de ejemplo, era una persona de buenos modales, era una persona intachable y de buena moral, pero sobre todo era un hombre temeroso a Dios. Era un hombre responsable que tenía una relación con su Dios continuamente. Me llama mucho la atención este pasaje porque es Dios quien nos permite conocerle a Él de manera muy personal. No hallaremos en otros personajes del Antiguo Testamento una vida tan disciplinada como la vida de Daniel. Daniel era un personaje que desde adolescente, desde joven, su relación con Dios lo había llevado a ser de influencia incluso para las demás personas. Me llama mucho la atención porque en el versículo 2 de este capítulo 6 menciona que el rey había puesto sobre los gobernadores, sobre los sátrapas, a Daniel. Esto de sátrapas, amados hermanos, era el nombramiento ilustre que se le daba a los gobernadores de las provincias de este imperio de Persia y Media. Así que Daniel ocupaba un lugar muy importante como gobernante de los demás sátrapas o de los demás que gobernaban las provincias. Es decir, era el brazo derecho del rey Darío. Tenía toda la confianza del rey. Es muy interesante ver cómo es que Daniel en esta historia muestra esta confianza, muestra este vínculo de confianza para el rey. Si bien es cierto, Daniel era muy conocido por su honestidad, por su fidelidad, por su lealtad hacia el rey. Cabe mencionar que en el versículo 3 hay una característica que distingue a Daniel de los demás sátrapas y de las demás personas que están al lado de este personaje rey Darío. Sí, dice en el versículo 3 lo siguiente: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué confianza, qué comodidad para este rey contar con un personaje como Daniel, en quien podía descansar, en quien podía tener toda la confianza del mundo para gobernar su reino. Yo no sé cuántos de nosotros, aquellos que somos cristianos, aquellos que somos creyentes, aquellos que somos seguidores de Cristo, alguien ha puesto su confianza, alguien nos ha señalado como personas de bien, como personas que podemos ser de confianza. Si bien es cierto, Dios nos ha llamado para expandir su reino, para predicar de su palabra, también con nuestro testimonio, también con nuestras relaciones, también en lugares donde nos encontremos, ya sea laboral, ya sea en el hogar, ya sea en la colonia o en el barrio donde tú vivas. Tenemos que dar testimonio de esto. Tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios.
Daniel era una persona que desde joven conocía del Señor. Y miren, es interesante este libro de Daniel, porque por ejemplo en el capítulo 1, en el versículo 20, aún Daniel siendo un joven, un adolescente, dice lo siguiente, versículo 20: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 1:20. Este es el joven Daniel con un espíritu superior. Daniel, cuando está diciendo estas palabras, no estaba con el rey Darío, estaba con otro rey, con otro imperio antes del de Medio y de Persia. Estaba con el rey Nabucodonosor. Y desde su juventud, él conocía quién era Dios. Él conocía el poder en quien él confiaba, en quien él creía. Si ustedes quieren leer todo el libro de Daniel, se los recomiendo. Pero encontrarán en este personaje una de las disciplinas que me encantaría que tú y yo tuviéramos constantemente: una perfecta relación con Dios, una estrecha relación con tu Creador, una relación personal con el Señor Jesucristo. En una ocasión, cuando yo era joven, hace poco, tuve un par de amigos que éramos inseparables. Y recuerdo que ya entrados en la adolescencia, uno de ellos me dijo: oye, voy a meterme al gimnasio. Y su hermano le dijo: no, pues yo también. Y pues yo no me quise quedar atrás. También dije: yo le entro. Estos amigos íbamos muy continuo la primera semana de que nos inscribimos al gym, a alzar pesas, a hacer ejercicios, a hacer estiramientos. Y yo veía en ellos su esfuerzo, su esmero para continuar haciendo ejercicio. A la semana siguiente, después de haberme inscrito en este gimnasio, pues les dije: no voy a ir toda la semana, voy a ir solamente 3 días a la semana, porque yo no necesito tanto. Yo así como estoy, me siento bien. Después de esos 3 días a la semana siguiente dije: no necesito 3 días, solamente 2. Sin embargo, ellos constantemente iban, muy disciplinados, muy constantes en lo que ellos querían hacer. Después de algunas semanas, desistí en asistir al gimnasio. Un día me encontré a uno de ellos y los vi, pues después de varios meses alzando pesas y haciendo ejercicio, pues bastante marcados. Y en ese momento dije: ah, caray, ¿qué les pasó? Y recuerdo sus palabras: tuvimos disciplina, tuvimos constancia, Julio. Y tú también lo puedes lograr. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan de inmediato. A veces queremos que este virus se vaya ya, desaparezca. A veces queremos que nuestros problemas en la familia se solucionen de inmediato. A veces queremos que el aumento de salario en el trabajo sea rápido, o el ascenso al puesto que siempre he querido sea de inmediato. A veces queremos. Amados hermanos,
Las cosas que podemos lograr en este mundo se requieren también de una gran responsabilidad, de disciplinas en nuestras vidas diarias. Aquellos que estamos enfermos, tal vez por la diabetes, por la presión o por cierta enfermedad, el médico nos ha dicho que debemos tomar ciertos alimentos. Pero ¿qué pasa si no nos cuidamos de estos alimentos que debemos de comer? Pues nos enfermamos. Nosotros debemos ser responsables de nuestro cuerpo. Debemos ser responsables de lo que le metemos a nuestro cuerpo. El otro día me decía una persona: yo no temo morir, pastor, porque yo de algo tengo que morir. Y sí es cierto, de algo tal vez moriremos, pero que no sea de nuestra irresponsabilidad, que no sea de lo indisciplinado que somos. Daniel nos enseña que aún desde joven él se cuidaba su propia alimentación, pero sobre todo él no estaba pensando en si algún día iba a ocupar un puesto político, si algún día Dios lo iba a llevar a algún puesto como lo tiene en Daniel capítulo 6. Él simplemente conocía que Dios era quien ponía y quitaba reyes. Tú y yo hoy conocemos a ese mismo Dios. Y lo más increíble es que cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las situaciones, se nos olvida que ese es nuestro Dios. Se nos olvida que el virus, la enfermedad, la situación política, la situación económica, todo está bajo el control de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cómo tenemos que responder ante estas circunstancias? Cuando Daniel, teniendo una relación con Dios, teniendo una vida devota delante de Dios, vinieron las circunstancias a su vida, miren lo que hizo. Vamos a ver el versículo número 8, 6, 8. Los sátrapas, los gobernadores que estaban con Daniel, como no veían ocasión para hacerle caer en un asunto de su trabajo, era una persona íntegra, era una persona honesta. Fíjense lo que hicieron. Versículo número 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice la palabra de Dios, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Palabra de Dios. ¿Qué nos enseña este personaje, esta palabra? Cuando tú y yo estemos pasando por situaciones difíciles, venir delante de la presencia de Dios. Tener esta intimidad con el Señor. Tener una relación personal con Él. Humillarte. Darte el tiempo. Ver el compromiso que tienes con tu Dios. O tal vez recordar lo que hemos dejado de hacer. Dice al final del versículo 10. Como lo hacía, como lo solía hacer antes. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no defenderse?
¿Por qué no pelear ante estas personas? ¿Por qué no reclamarle al Señor y decirle, mira, yo te he sido fiel y ahora ¿por qué a mí? La actitud de Daniel nos recuerda mucho la vida de Cristo. Cuando se puso el gobierno judicial, el gobierno político, el gobierno eclesiástico en contra de él, con un solo tronar de dedos los pudo haber destruido. Sin embargo, en agonía, colgado en esa cruz, sus palabras fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé qué estás pasando en este día. Si algún sufrimiento, la pérdida de algún ser querido, la situación económica más difícil que hayas vivido, algún problema familiar que no trae descanso a tu alma, alguna incertidumbre de lo que viene, yo te invito, así como Daniel, venir a tu cuarto y orar al Padre Celestial. Esto es un tiempo de contingencia, este es un tiempo, como dicen por ahí, quédate en casa, pero aprovechando el tiempo, aprovechando que tenemos a este Dios maravilloso, a este Dios de gracia, a este Dios que nos perdona, a este Dios que nos escucha, a este Dios a quien le podemos entonar salmos, alabanzas. Yo no sé durante esta semana cuánto tiempo le dedicaste al Señor, pero cuánto tiempo has estado cargando ese problema, esa situación que estás viviendo. Tal vez empezó desde el lunes, tal vez desde el martes, tal vez desde la semana pasada, y ahí lo traes. ¿Por qué no venir delante de Dios? Dice la palabra del Señor que Jesús le decía a sus discípulos: venid delante de mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Es interesante las palabras de Jesús, porque el descanso que podemos tener en Cristo, la paz que podemos tener en Cristo, no es la misma que el mundo nos ofrece. No es la misma que tal vez ni siquiera tú mismo te puedas imaginar. El descanso y la paz del Señor es el gozo de su salvación. Es entender que venga lo que venga, que pase lo que pase, en Él está seguro. Y esto lo sabía perfectamente Daniel. Esto me recuerda que Daniel era la sombra de lo que veniera a ser Jesucristo en el Nuevo Testamento. En los evangelios podemos ver que antes de que iniciara su jornada, antes de que empezara su agenda, el Señor Jesús, lo primero que hacía, venir y orar. Y lo último que hacía antes de ir a descansar era pasar tiempo con el Señor. Amados hermanos, amigos, no es fácil pasar tiempo con Dios. Muchos de nosotros le damos vueltas y vueltas. Me decía la otra vez mi hijo: papá, yo quiero ser un adorador. Yo quiero alabar a Dios. Pero dime cómo lo hago. Y esto me recordó en una ocasión cuando mi madre entonaba aquel canto: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, determinaba el canto, es que ya me fui con Él. ¿Con qué le estás alabando al Señor hoy? ¿Con qué
le adoramos al Señor hoy? ¿Cuáles son tus hábitos, tus ejercicios espirituales mientras pasa esta pandemia? Mientras nos reunimos como una comunidad, mientras están cerrados los templos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Nada? ¿O estás ejercitándote? Tener intimidad con Dios, amados hermanos, no es relajarnos, no significa bajar la guardia. Al contrario, hay muchas necesidades, hay muchas personas que necesitan oír en estos momentos de Cristo. Me llamó mucho la atención porque en los noticieros esta semana decían que habían abierto algunos autoservicios para vender cerveza y la gente se juntó para ir a comprar cartones de cerveza sin medir los riesgos que conlleva. Yo me pregunto algo, amada iglesia del Señor. ¿Qué pasaría si esta contingencia durara todo este año? Y tal vez el próximo. ¿Qué estás haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo para ejercitar nuestra fe? Para mantenernos en esta intimidad con Dios. Daniel dice, oraba al Señor 3 veces al día. Tal vez tú digas, yo tengo mucho trabajo, yo llego cansado de mi trabajo y lo único que quiero es descansar. ¡Qué bueno! Yo te digo algo, cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las situaciones difíciles, ¿de dónde vas a sacar fuerzas? ¿De dónde vas a sacar aliento de vida? ¿De dónde vas a sacar palabra? Si no hemos escudriñado, si no hemos meditado la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña en esta tarde que debemos tener hábitos para siempre. Daniel, Dios lo permitió llevar a un puesto muy importante. Estoy seguro que a ti, donde quiera que tú estás, Dios te ha puesto en ese lugar para mostrar la luz de Cristo, para llevar el evangelio de Cristo, para que puedan ver a Cristo en ti, siendo responsable, siendo ejemplo para los demás. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos gracias porque así como tú llevaste, oh Dios, una vida responsable, obediente, disciplinada en esta relación con el Padre, nada se salió de control. Todo lo hacías conforme a la palabra del Señor. Enséñanos, Padre, como padres, enseñar a nuestros hijos estos hábitos, estas disciplinas espirituales para que tengan una mejor relación contigo. Ayúdanos como esposos a pastorear el corazón de nuestra cónyuge. Ayúdanos como hijos, Señor, a ser responsables, a obedecer a nuestros padres. Pero también, oh Dios, en las demás áreas donde nos podemos desenvolver, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con los amigos, con los primos, con los hermanos. Señor, ayúdanos a ser ejemplo. Tú nos llamaste, Señor, a tener una relación creciente contigo. Y cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las luchas, los problemas, estemos preparados, armados, para salir victoriosos contigo, oh Dios. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Y ahora, amada iglesia del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Padre y la dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos estaremos viendo la próxima semana.
Un saludo para todos aquellos que están en Agua Dulce, nuestros hermanitos de la ciudad de Isla Veracruz, a mis sobrinas que están también en Isla Veracruz. También quiero mandar saludos cordiales a mis sobrinas que me están viendo en Mexicali. A todos aquellos que de una u otra manera están conectados, estamos vinculados en el amor del Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, amigos. Y recuerden, la intimidad requiere también disciplina. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.